expresan intelectuales cubanos respaldo al Código de las Familias en el panel por el amor y la esperanza en Casa de las Américas. Exponen en la Isla de la Juventud obras del reconocido artista de la plástica española Pablo Picasso. Estrenarán mañana en el Teatro Nacional El Canto del Amor Triunfante, coproducción de Danza Contemporánea de Cuba y Ensemble Habana 21. Saludos desde La Habana, es jueves 22 de septiembre de 2022 y ya abrimos una nueva emisión del noticiero cultural de la televisión cubana. La emblemática Casa de las Américas acogió el panel para defender el amor y la esperanza a propósito del nuevo Código de las Familias que se someterá a referéndum popular este domingo. En el encuentro participaron juristas y destacados intelectuales cubanos, quienes expresaron sus razones para dar el sí por esta nueva ley. Para defender el amor y la esperanza, un verso del poeta Roberto Fernández Retamar fue el pretexto de bien para dialogar sobre el nuevo Código de las Familias. Este código desarrolla coherentemente y amplía los contenidos que en materia familiar refleja la Constitución de la República de 2019, aprobada con el 86,8% de los votos de este pueblo, y fortalece los paradigmas constitucionales de pluralidad y diversidad familiar, de igualdad y no discriminación y de dignidad humana. Esto que está dicho aquí es solo para cuando exista un conflicto dentro de una familia, o eso nos provoca un cambio cultural y nos va a enseñar a pensar la vida de otra manera en todos los ámbitos. Eso me pareció extraordinario. El panel organizado por Casa de las Américas apuntó sobre las realidades en una sociedad plural con diferentes modelos de familias. Porque proclama la igualdad plena y el derecho inalienable de cada mujer a decidir sobre su cuerpo. Porque establece tutela judicial urgente para los asuntos de discriminación y violencia familiar y considera imprescriptible la reparación de estos hechos. Me parece un código valiente, transparente. ¿Por qué? Porque nos ayuda al diseño del país que nosotros queremos. En contra de lo que muchos puedan decir, de que es un objeto fabricado por las instituciones lo único que han hecho ha sido tomar en cuenta las vivencias del pueblo cubano. Es respeto a la individualidad y en ese convivio entonces aparece la familia, aparece la sociedad toda. Para defender el amor y la esperanza fue también un espacio en el que se conocieron experiencias humanas. Yo fui un niño golpeado y yo reproduje ese patrón con mis hijos hasta que una cubana me enseñó a ser de otra manera. Entonces yo creo que el Código de la Familia en ese sentido protege a nuestros niños. El tener responsabilidad por un anciano o una anciana, el resaltar también el papel protagónico de la mujer en toda su extensión como cuidadora, como protectora, como celadora también de la familia. Yo creo que, por supuesto, no puede venir de otra manera que no sea también de la mano de Dios. El dramaturgo Jaime Gómez Triana fue el moderador del panel organizado por Casa de las Américas a propósito del referendo popular sobre el Código de las Familias que se realizará el próximo domingo. En medio del clima de odio que vive el mundo de hoy, crecimiento de las tendencias fascistas, de todo el egoísmo terrible que afloró durante la pandemia y que se multiplica día a día, es muy estimulante que en Cuba nos propongamos aprobar un código que represente exactamente todo lo contrario. Que nos colocará en la vanguardia del pensamiento moderno. Cambiar lo que tenga que ser cambiado, sentenció Fidel en reconocimiento, entre otras cosas, a la verdadera igualdad de todas las personas ante la ley, a fundar una familia afectiva sin discriminación y rescoldos de pasado atávico o retrógrado. En la Sala Che Guevara de Casa de las Américas se dijo sí al código que propone un acto de amor que se traduce en respeto a la vida. Jenny Fleites, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Lo decíamos en titulares, en el municipio especial Isla de la Juventud por estos días se exhibe una muestra visual integrada por obras originales del reconocido artista español Pablo Picasso, como parte de la exposición Mi amor a Cuba, mi amor al arte, que el Museo Nacional de Bellas Artes dejó inaugurada en la ciudad de Nueva Gerona. El arte de Picasso se movió como ráfaga por las paredes de la Galería Marta Machado en la ciudad Nueva Gerona. El montaje de 12 obras del malagueño fue la antesala para dejar inaugurada la exposición Mi amor a Cuba, mi amor al arte, que el Museo Nacional de Bellas Artes dispuso para el disfrute del público en la Isla de la Juventud. Esto es una colección que donó Gilbert Brunston. Es un apasionado del arte y ya desde hace unos años donó esta colección donde él aclaró que no era una colección del Museo solo Nacional de Bellas Artes, sino era una donación al pueblo de Cuba. Estamos de suerte los pineros al tener frente a los ojos obras de un artista, no solo para entender el lenguaje pictórico que utiliza, ni el rumbo general de la vanguardia o movimiento artístico al que pertenece. Llegan a estas paredes de la Galería Marta Machado para vivir un poco más de cerca la vida y los periodos creativos de Pablo Picasso, el pintor que deja de hablar en sus obras y estas asumen la voz del artista. Es una muestra ahí bastante representativa en periodos importantes de la obra de Picasso. Ya ustedes saben lo que significó el malagueño para la cultura universal, donde se ven diferentes etapas de su obra. Desde la etapa que se acerca a lo geométrico, la abstracción, el cubismo, hasta llegar al último periodo de su obra, ¿no? El diálogo es mucho más personal, espectador-obra, y la dicha se multiplica al poder contar en la muestra expositiva con obras pictóricas de otros dos artistas íconos del arte contemporáneo. Después tenemos dos magníficos retratos de Duchamp, que fue el artista que cambia los rumbos del arte contemporáneo. Calder, por su parte, con un dibujo poco conocido, que nos hace pensar en el Art Brut. Ahí vemos también la influencia de Dubuffet, Naif, y es algo muy peculiar dentro de su obra, que estamos acostumbrados a verlo con las estructuras móviles, con ese tipo de escultura cinética. El arte moderno no podría ser el mismo sin la presencia de Picasso, Duchamp y Calder. Sus creaciones trascendieron fronteras para llegar a la tierra pinera y dejar ese legado imborrable. Katia Álvarez, para el Noticiero Cultural. Y ahora hacemos una pausa en nuestra agenda informativa para cumplir con nuestros compromisos promocionales. En el próximo segmento hablaremos de música y abriremos la sección Contrapunteo, que esta semana dedica sus debates a la 10ª en Cuba. Usted no abandone la sintonía, enseguida estoy de vuelta. Espacio que lleva a los lectores cubanos un libro para enriquecer su universo como individuos. La editorial Gente Nueva nos presenta El maravilloso mundo del Mago de Oz. Desde el 20 de septiembre y durante el mes de octubre. Un libro vivo es un libro abierto.
La agrupación vocal de Sandán de la provincia de Camagüey celebra 28 años defendiendo la música haitiana. El colectivo posee reconocimientos que lo distinguen en el país y en varias regiones del mundo. Se expresa a través de la música fundamentalmente en creol. Las voces de la agrupación vocal de Sandá cautivan al público. Cultora de cantos y bailes haitianos durante 28 años, su estilo interpretativo se ha caracterizado por la profesionalidad en la concepción armónica de las melodías. Si vamos a valorar el trabajo de este grupo, único en su tipo aquí en Cuba y hasta en Haití también, pues habría que decir que ha hecho un trabajo muy meritorio y por supuesto vamos a seguir haciéndolo. Lo que sucede es que estamos como que trabajando nuevo, ¿no?, el repertorio, haciendo cositas de las que entendemos que hay que ir mejorando. El grupo vocal camagüeyano dirigido por Emilia Díaz es uno de los más prestigiosos de la provincia. Fundado en 1994, ha sabido conquistar un lugar preferente en la cultura del territorio, el país y el mundo. De Sandá mantiene un repertorio que difunde con amor las maneras y costumbres de esa nación caribeña para que la voz y la música de Haití prevalezcan. En Camagüey, Aimee Amargós, Noticiero Cultural. De música y de músicos continuamos hablando en esta emisión. El disco Hecho en La Habana del compositor italiano Gianmarco Scognamiglio, conocido artísticamente como Gen, rinde homenaje a la sonoridad de Juan Formel, uno de los máximos exponentes de nuestra cultura. En el fonograma, licenciado por el sello Egren, predomina el género bailable y la mayoría de las letras son en idioma español. Son canciones que yo ya había escrito por mis discos en Italia, que hice con músicos de jazz hace como 10 años. Y al final yo saqué unas canciones de esos dos álbumes y decidí de poner letras en castellano y sacar el producto, las canciones, aquí en Cuba, potencialmente, y buscar músicos de los Bambán. Con la ayuda de Edmundo Opina, trombonista del Tren de Cuba, los Bambán, contactó a los músicos para conformar el CD. Hicimos una primera canción, eso cuando ya estaba todavía la pandemia, así que como hace 2 años, ¿no? Y la canción salió a mis expectativas, en el sentido que conservó, tenía muchas sonoridades latinas y yo sabía que era una canción adapta para las sonoridades cubanas, ¿ok? Porque de base era latina la canción. La canción salió muy bien y con los músicos empezamos a preguntarnos, ¿tienes otras canciones que podría ser en otro estilo, siempre con ritmos latinos? Y también si no son puramente latinas. Y yo me fui a Italia, empecé a pensar también en eso y regresé, hicimos las otras 10 canciones. Los productores de Hecho en Cuba son Edmundo Opina y Boris Luna. Bajo sus guías nació un CD que mezcla sonoridades cubanas, estadounidenses e italianas. Un disco que rinde homenaje al maestro Juan Formel. Yo viví en Londres 17 años y donde yo vivía hay, creo todavía, un lugar que se llama Ronnie Scott, donde tocaron los mejores músicos de jazz de siempre, ¿no? Y una noche yo fui a ver un concierto y había los Bambán que tocaban. Y yo estaba como a 1 metro del maestro y estaba así planeando con mis ojos como él tocaba el bajo, ¿no? Y lo miré y digo, ¿qué quiere ese chico que me está mirando tan de cerca? Y así comprendí que no solo era un ótimo músico con su trabajo, ma era también como él hacía las canciones, que no era la típica canción salsa que se repite. Él creó un estilo, como todos saben, que es el songo, que es la canción rítmica, pero que tiene más sentido de canción. Y yo iba para esa dirección, por eso que al final, después de 30 años, logré hacer el proyecto. Claudia Lugo, Noticiero Cultural.
décima y su presencia en la cultura cubana, dedicamos esta semana a nuestra sección Contrapunteo. Revisamos ahora algunos de los mensajes que hemos recibido en nuestras direcciones electrónicas. Luis Orlando Gámez, que nos escribe desde Pinar del Río. Sin lugar a dudas, la décima forma parte de la identidad nacional. Es tan cubana como nuestras palmas. En todo el país existe un fuerte movimiento para cultivarla y para que se haga sentir no solo en nuestros campos, también en las ciudades. Para ello se realizan encuentros, talleres, concursos y otros eventos donde participan experimentados cultores que asesoran al nuevo relevo. Mención especial merece el programa Palmas y Cañas de la televisión cubana, que durante 60 años se ha mantenido en el aire defendiendo y promocionando esta expresión cultural. Ana Esther nos envía un mensaje desde Plaza de la Revolución en el que considera muy acertado que hayamos dedicado a la décima esta sección a unos días de que se celebre el centenario de un gran poeta popular, Jesús Horta Ruiz, el indio Naborí. Según Ana, la obra del indio y otros grandes poetas hablan de la presencia de la décima en la literatura cubana, pero la presencia de esa expresión cultural en muchos ámbitos de la sociedad cubana es testimonio del gran arraigo popular de la décima. Julio César de Camagüey cree que la décima está salvada porque la cultiva el pueblo. Él cree que es una suerte que en tiempos en que se han perdido tantas tradiciones de los campos cubanos, la décima se mantenga viva y no solo en las comunidades rurales, sino también en la ciudad. Julio César disfruta mucho las controversias entre repentistas y le hace una sugerencia al programa Palmas y Cañas, que propongan temas más picantes para estos intercambios entre poetas. Hasta aquí algunos de los mensajes que hemos recibido para participar en nuestra sección Contrapunteo. Mañana mi colega Yuris Nórido ofrecerá la opinión editorial de este noticiero sobre el modo en que la décima tiene espacio hoy en Cuba. Usted todavía puede participar del intercambio si nos envía sus mensajes a nuestro correo electrónico contrapunteo@cuarte.cul.cu. También puede dejarnos un mensaje en nuestra página de Facebook, www.facebook.com/noticierocultural.cuba. Ahora hacemos otra pausa en esta emisión para cumplir con nuestros compromisos promocionales. En el próximo segmento lo dedicaremos al mundo de la danza. Usted no abandone la sintonía, pues enseguida estoy de vuelta. Con el agua del río, con el agua del mar, con el agua del río, yo me llevo todo lo malo. Con el agua del río, con el agua del mar, con el agua del río, yo me llevo todo lo malo. Yo me llevo todo lo malo, yo me llevo todo lo malo. Con el agua de mi río, yo limpia todo lo malo. Con el agua del río, con el agua del mar, con el agua del río, yo me llevo todo lo malo. Y yo me llevo todo lo malo. La compañía Rosario Cárdenas continuará presentando la temporada Brutal mañana en la Sala Tito Junco del capitalino Teatro Bertolt Brecht. El crítico Ismael Albelo asistió a una de las funciones y nos ofrece sus consideraciones. Bienvenido, Ismael Albelo. Recientemente, el doctor Tedros Adhanom, director general de la Organización Mundial de la Salud, anunció que la epidemia de COVID-19 estaba a punto de erradicarse. Luego de casi 3 años de encierros y fugaces escapadas, la humanidad ha sufrido uno de los desastres de salud más importantes de los que se haya tenido noticias en toda su historia. El reflejo de esta catástrofe aparece desde la propia realidad vital del ser humano hasta la calidad del agua que bebemos. Todo ha sido afectado por la pandemia y el arte no ha escapado de ello. El tema ha sido recurrente en este ámbito y ahora la compañía Rosario Cárdenas ha invitado a uno de sus antiguos miembros, Nelson Reguera, a estrenar su obra Brutal en el Complejo Cultural Bertolt Brecht.
El coreógrafo se aventura a exponer algunas de las consecuencias que esta crisis sanitaria nos ha traído y dejado. Rézanos al programa. Alienaciones, contradicciones, miedos y luchas en espacios limitados. Pero en realidad la humanidad ha estado sufriendo estos ataques desde antes de la pandemia y no dudo que los continúe sufriendo después que al final desaparezca desde el espacio limitado del cuerpo humano hasta la inmensidad del universo conocido. Resulta que Reguera ha utilizado una amplia y muy bien creada plataforma centrada por una oquedad rectangular para conformar un escenario de 2 planos que serán inteligentemente utilizados en el movimiento. Cual cisterna donde Yocanán espera el final de la danza de Salomé para perder su cabeza, una masa informe se mueve en el fondo para, al desgajarse, presentarnos 5 cuerpos masculinos y 1 femenino, todos con torsos desnudos, que conflictúan sus existencias vitales con aleatorias accionares, ora uniformes, ora dislocados, que evidencian ese principio destructor del virus que tanta muerte ha causado que ni siquiera puede ofrecerse datos certeros. Las desesperadas entradas y salidas de los danzantes dentro y fuera de esa cisterna se producen con un deslizante movimiento ejecutado con precisión. Una larga e innecesaria reminiscencia de la natación pudiera referir una posible salvación con una simple acción deportiva, igual que el uso de kimonos coloridos para acentuar un baile pop colectivo. Quizás recuerden varios intervalos de abandono del aislamiento para reafirmar que la humanidad tiene recursos para abandonar cualquier holocausto y danzar puede ser uno de ellos. Nelson Reguera no ha abandonado algunas máximas de la filosofía combinatoria de su maestra Rosario Cárdenas, como puede ser la libertad del movimiento y la exposición anatómica a todo lo que puede dar sin reparar en ocultamientos maniqueos. Pero se descubre en Brutal una identidad propia con muy pocas asociaciones prestadas, señal que su estancia europea lo ha madurado como coreógrafo. Sí habría que señalar que la iluminación perdió su oportunidad protagonista al no estar dramatúrgicamente avalada en varios momentos, sobre todo en algunos solistas. Ojalá las predicciones del doctor Adasrom sean ciertas y podamos confiar que esta pandemia que ha perdurado por casi 3 años desaparezca definitivamente. Y si de desear se trata, que también desaparezcan las alienaciones, las privaciones, las contradicciones, los miedos y las luchas en cualquier espacio que con la COVID-19 se acrecentaron, pero que no solo la epidemia originó. Gracias. Gracias, Albelo, por este comentario para nuestra emisión acerca de una propuesta danzaria que desde mañana vuelve a la sala Tito Junco del capitalino Teatro Bertolt Brecht. Y de otro estreno danzario le contamos ahora. Danza Contemporánea de Cuba, dirigida por el maestro Miguel Iglesias, presentará al público mañana viernes en el Teatro Nacional de Cuba el ballet El Canto del Amor Triunfante, una coproducción con el ensemble Habana 21. Ballet cantado en un acto, así se presenta El Canto del Amor Triunfante, el espectáculo que Danza Contemporánea de Cuba, dirigido por Miguel Iglesias, y el ensemble Habana 21 presentarán desde este viernes en calidad de estreno mundial en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional. Aquí se cuenta la historia de un triángulo amoroso. El compositor, el italiano Paolo Coletta, se inspiró en el cuento homónimo del ruso Iván Turgenev, que se desarrolla en una atmósfera renacentista, pletórica de misterio y elementos sobrenaturales, muy al estilo de la novela gótica del romanticismo. Ese es el espíritu de la versión coreográfica que asumirá el elenco de Danza Contemporánea de Cuba, con la interpretación en vivo del ensemble Habana 21 y la participación de solistas del Teatro Lírico Nacional. Los bailarines recrearán en movimiento lo que los cantantes expresan. La coreografía estuvo a cargo de los polacos Ewa Wissikowska y Andrea Danzak, mientras que la dirección musical y artística son responsabilidad de la francesa Nathalie Marín y el cubano César Eduardo Ramos, líderes del ensemble. En el canto confluirán música, teatro y danza. Será un espectáculo integrador que consolida los vínculos culturales entre Cuba, Polonia e Italia. Las funciones serán viernes y sábado a las 8:30 de la noche y el domingo a las 5 de la tarde. Yuris Nórido en el Noticiero Cultural.
Y de danza seguimos hablando al cierre de esta emisión. La Academia Costa Danza convoca a estudiantes de ballet y danza del 5º año de nivel elemental y primer y segundo años de nivel medio a la audición presencial que se efectuará este sábado 24 de septiembre para cursar estudios en ese centro docente. El llamado va dirigido a los estudiantes ya seleccionados en la edición online celebrada durante el mes de agosto, pero también abre la posibilidad a todos los alumnos de danza y ballet del occidente y centro de Cuba que no pudieron presentarse a la evaluación virtual. En la mañana del sábado se presentarán en la sede de la academia ubicada en línea entre 2 y 4 del Vedado Habanero los previamente seleccionados, mientras que por la tarde podrán realizar la audición los demás aspirantes. Los estudiantes de la zona oriental serán convocados en fecha y lugar por definir. En el sitio web de Acosta Danza se especifican los requisitos para la presentación. La Academia Acosta Danza forma bailarines según los presupuestos de la compañía que la acoge, dirigida por el primer bailarín y coreógrafo Carlos Acosta. Conchi Pérez Fernández, Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le ofrecimos detalles sobre el respaldo de intelectuales cubanos al Código de las Familias en el panel Por el Amor y la Esperanza en Casa de las Américas. Le contamos de la exposición Mi Amor a Cuba, Mi Amor al Arte, con obras del artista español Pablo Picasso en la Isla de la Juventud, y conoció sobre el estreno este fin de semana en el Teatro Nacional del Canto del Amor Triunfante, coproducción de Danza Contemporánea de Cuba y Ensemble Habana 21. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa de jueves. Nosotros regresaremos mañana para seguirlos poniendo al tanto del acontecer del arte y la literatura en Cuba y en el mundo. Hasta entonces nos despedimos como siempre de ustedes con un saludo desde La Habana.